Bueno, hemos visto que el tema de utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, pues por un lado podíamos encontrar los óptimos, máximos y mínimos, pero luego había otra aplicación que realmente era la interpretación económica realmente de los multiplicadores de Lagrange. Es decir, podemos interpretar cuando nosotros hacemos una variación del valor óptimo de un programa, pues depende de lo que nos haya salido los multiplicadores de Lagrange, no hace falta volver a hacer todo el ejercicio y podemos encontrar cuál ha sido la variación real. Es decir, si yo tengo un óptimo de este programa, es decir, de una función que tengo que optimizar con unas restricciones, entonces la constante es b sub i. Cuando yo experimento una variación en cualquiera de estas constantes de aquí, que le llamaremos el incremento de b sub i, y llamaremos incremento de z sub 0, que repercute al valor óptimo de este programa. Entonces, el incremento de el punto z sub 0 es aproximadamente igual al producto del multiplicador de Lagrange correspondiente por el incremento de b sub i. Es decir, esto será el incremento del óptimo, será el producto del valor absoluto y del multiplicador de Lagrange correspondiente por el incremento del b sub i. Es decir, si yo varío una condición un poquito, por ejemplo, si varío un poquito la b sub 2, pues este incremento de b sub 2 multiplicado por el multiplicador de Lagrange que corresponde al b sub 2, pues es decir, a lambda 2, pues esto nos dará aproximadamente el incremento del óptimo. Bueno, y tenemos aquí pues una regla de signos que tendremos que tener en cuenta a la hora de interpretar económicamente estos multiplicadores de Lagrange. Y entonces tendremos que si resulta que el multiplicador de Lagrange es negativo y la variación del b sub i es negativo también, entonces el valor óptimo aumenta aproximadamente este producto, si los dos son negativos. Si uno es negativo y el otro es positivo, el valor óptimo disminuirá esta cantidad, siempre es la misma cantidad, y si los dos son positivos, el valor óptimo aumentará. Es decir, cuando los dos sean negativos, el valor óptimo aumenta, cuando tengamos uno de cada, el valor óptimo disminuye, y cuando los dos sean del mismo signo, tanto los dos positivos como los dos negativos, el valor de z0 aumenta, y siempre aumenta esta misma cantidad. Es decir, siempre tendremos que multiplicar el incremento del b sub i, de la que ya hemos variado, por su multiplicador correspondiente. Y para ello, como siempre, pues bueno, la teoría la tenéis, pero lo importante es saber entender en los ejercicios. Y empezamos con el primer ejercicio que tenemos. Dice, resuelve por el método de Lagrange el programa del ejemplo económico introductorio, que tengo que buscar el mínimo de esta función, que era el coste, que habíamos hecho en el primer vídeo, y teníamos una restricción que era esto, indicando si es rendible producir un poco más de 32 unidades de este producto. Es decir, si yo esto lo aumento un poco más de 32, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a hacer todo el ejercicio. Es decir, primero construimos la función de Lagrange. Y la función de Lagrange, pues la construimos, depende de x y de y, bueno, y de hecho de un parámetro porque tenemos una condición, lambda 1, que será nuestra función, menos lambda veces la condición. Bueno, lo segundo que vamos a hacer, pues recordad, vamos a ver el gradiente de la función Lagrange igualado a 0. Por lo tanto, vamos a derivar respecto de x, vamos a derivar respecto de y y vamos a derivar respecto de lambda y igualaremos a 0. Si derivamos respecto de x será 2, esto es 0.
Y ahora fijaros aquí, la derivada respecto de x será el 0,5 bajará, que me quedará un 2, x, y aquí rebajamos un grado, por tanto menos 0,5, que multiplicará a esto que es una constante, y por tanto me quedará menos lambda 1 por 2 por x elevado a menos 0,5 por y elevado a 0,5. Vuelvo a repetir, fijaros, si yo derivo esto respecto de x, la y y el 4 es constante igual que la lambda, por lo tanto todo esto quedará igual. Lambda, el 4 y el y elevado a 0,5, pero ahora el 0,5 bajará, por lo tanto 4 por 0,5 será 2 y disminuimos una unidad del grado, que 0,5 menos 1 es menos 0,5. Y lo mismo vamos a hacer con la y, por lo tanto será 8 y aquí nos quedará lo mismo pero simétrico. Y respecto de lambda 1 pues nos queda la condición. Y lo igualamos a 0. Y vamos a resolver este sistema. Bueno, vamos a ver de qué manera podríamos resolverlo. Yo lo que haría es despejar la lambda 1 aquí y aquí, y entonces igualaría la lambda 1. Vamos a ver, si de aquí despejo la lambda 1, quedará que lambda 1, ¿vale? Todo esto que es negativo pasará aquí positivo, y por lo tanto me quedará 2 dividido entre 2x menos 0,5 por y 0,5. Y fijaros que el 2 y el 2 se simplifican. Y lo mismo voy a hacer aquí. ¿Vale? Ahora esto que es negativo va a pasar aquí positivo. Y por tanto quedará 8 dividido entre 2x elevado a 0,5 por y elevado a menos 0,5. Simplifico y quedaría 4 x elevado a 0,5 por y elevado a menos 0,5. Y ahora igualo estas dos condiciones. Quedaría x menos 0,5 por y elevado a 0,5 igual a 4. ¿Vale? Y fijaros que, bueno, podríamos multiplicarlas en forma de cruz y tendríamos que x elevado a 0,5 por y elevado a menos 0,5 es igual a 4 veces x elevado a menos 0,5 por y elevado a 0,5. Y fijaros que podríais pasar dividiendo, o sea, todo esto de aquí lo paso dividiendo y me quedaría x elevado a 0,5 por y elevado a menos 0,5 dividido entre x elevado a menos 0,5 por y elevado a 0,5 igual a 4. Pero fijaros que aquí x elevado a 0,5 dividido entre x elevado a menos 0,5, recordad que hay una propiedad que dice que a elevado a n dividido entre a elevado a m resta exponentes. Y por lo tanto 0,5 menos 0,5 me quedaría x. Y menos 0,5 menos 0,5 me quedaría menos 1. Y esto es igual a 4. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que tengo que x es igual a 4y. Y ahora vamos a la tercera ecuación. Si esta es la primera. Aquí hemos trabajado la primera, la segunda y ahora vamos a la tercera ecuación. Y fijaros que me quedaría que 32 es igual a 4 por x elevado a 0,5 por y elevado a 0,5.
Y como tengo que la x es 4y, ahora pues igual que hemos dicho que la división de potencias de la misma base se divide, cuando tengo el producto sumo, ¿eh? Y por tanto fijaros que aquí y elevado a 0,5 por y elevado a 0,5 será y elevado a 1. 4 elevado a 0,5 es la raíz de 4, que es 2, y me quedaría 32 igual a 8y. Y por tanto la y sería 38 entre 4, entre 8, que es 4. Si la y es 4, fijaros que la x será 16 y la lambda, pues podemos venir o aquí, ¿vale? Cualquiera de las dos, y sustituimos y veremos que la lambda en este caso es 2, ¿vale? Es decir, si cogéis y hacéis 1 dividido entre la x, que es 16, elevado a menos 0,5, que sería 1 partido entre 16 raíz cuadrada, que es un cuarto, por y, que es 4 elevado a 0,5, que es 2. Por tanto, 1 partido entre 16 por 2. Y luego hacéis la inversa, es un cuarto por 2, que sería un medio, y 1 entre un medio, pues nos quedaría el 2 que hay aquí. Vale, pues ahora vamos a hacer la matriz hessiana restringida a la x y la y. Es decir, de la matriz hessiana vamos a derivar esto respecto de x, respecto de y, esto respecto de x y esto respecto de y. Y fijaros que nos quedaría lambda 1 por x elevado a menos 1,5 por y elevado a 0,5 menos lambda 1 por x elevado a menos 0,5. Ahora os explicaré el por qué si lo necesitáis, ¿eh? Aquí sería x elevado a menos 0,5 por y elevado a menos 0,5 y lambda por x elevado a 0,5 por y elevado a menos 1,5. Fijaros, esto viene de coger esta función de aquí y derivarla primero respecto de x, con lo cual todo esto es constante, que sería el negativo, pero ahora el menos 0,5 pasaría multiplicando aquí, que me quedaría 1 negativo con este más. Por tanto, me quedaría lambda 1 por y 0,5, que sería esto. Y ahora aquí lo que tengo que hacer es rebajar un grado, por lo tanto, menos 0,5 menos 1, que me quedaría el menos 1,5. Si derivo respecto de y, pues todo esto queda aquí. Y ahora el 0,5 multiplicado por el 2 me quedaría un 1, por lo tanto, pero el negativo queda. Y esto elevado a 0,5 menos 1, que es menos 0,5. Y aquí pues exactamente igual. Y fijaros que si lo sustituyo en los puntos 16, 4 y nos había dado que la lambda era 2, pues nos quedará 1 partido entre 16 menos 1 partido entre 4. Bueno, aquí cogéis la calculadora, que es lo que he hecho yo, ¿eh? Para ir más rápido, pero será cuestión de hacer lambda 1, es decir, que es 2, por la x, que es 16 elevado a menos 1,5, por la y, que es 4 elevado a 0,5, y me ha dado 1 partido entre 16. Aquí pues lo mismo, ¿eh? Menos 2 por la x, que es 16 elevado a menos 0,5, por la y, que es 4 elevado a menos 0,5, y queda menos un cuarto, y lo mismo aquí y aquí. Y tenemos esta matriz, ¿eh? Y vamos a ver la condición necesaria, es decir, fijaros que nuestra función cuadrática, a ver si aquí he dejado espacio, no, la función cuadrática pues tendría q de xy, que es 1 partido entre 16 x al cuadrado, más y al cuadrado, menos 2 por un cuarto, es decir, un medio de x por y. Esta sería nuestra función cuadrática, que vamos a buscar el subespacio de la condición en nuestro punto, que era el 16,4,
multiplicado por xy. Y vamos a hacer esta restricción. Mira, este lo voy a bajar un poquito más abajo. Bueno, y aquí tendríamos pues el gradiente de la función g. Es decir, vamos a nuestra condición, que es esta de aquí, y hago el gradiente de la función con el menos 32. Y el gradiente de esta función, pues nos quedará, pues con paciencia, respecto de x, será 4 por 0,5, que será 2y elevado a 0,5, y x elevado a 0,5 menos 1, que es x elevado a menos 0,5. Y la y, pues será 4 por 0,5, también 2 por x elevado a 0,5, por y elevado a menos 0,5. Y si sustituimos en nuestro punto 16, 4, pues nos queda 1, 4. Es decir, si cogéis la calculadora y hacéis 2 por 4 elevado a 0,5, que esto sería 2, por 2 me quedarían 4, y x elevado, que es 16 elevado a menos 0,5, sería 1 partido entre 4, y por tanto 4 por 1 partido entre 4 sería 1, y hacéis estas operaciones y veréis que sale 4. Y por tanto tenemos que nuestra forma, o sea, nuestro subespacio será pues 1, 4 por xy, x más 4y igual a 0, y por tanto x igual a menos 4y. Tendríamos el subespacio menos 4y, y este es el subespacio que, recordad, tenemos que ir a nuestra forma cuadrática para ver si es definida positiva o qué pasa. Por lo tanto, vamos a nuestra forma cuadrática. Quedará 1 partido entre 16 por la x, que es menos 4y al cuadrado, más y al cuadrado, menos 1 medio por la x, que es menos 4y, por la y. Y esto será 16y al cuadrado, entre 16 me quedará y al cuadrado, más y al cuadrado, menos por menos más, 4 entre 2, 2, 2y al cuadrado. Que como es 4y al cuadrado y es mayor que 0, fijaros que es definida positiva y por tanto deducimos que es un mínimo. Y el valor del óptimo pues sustituimos en nuestra función de arriba, que era 2x más 8y, por lo tanto será 2 por 16 más 8 por y, que será 64. Bueno, entonces vamos a ver a lo que nos preguntaban, es decir, cuál es pues el comportamiento de lambda, que lambda nos había salido 2. Dice, resuelve el método de Lagrange, indica si es rendible producir un poco más de 32 unidades de producto. Bueno, pues fijaros, vuelvo a bajar un poquito. Tenemos que como lambda soluciona la pregunta, como lambda nos ha dado 2, que es mayor que 0, no interesa producir más, ya que el coste mínimo es de 64, que lo tenemos aquí, unidades monetarias, y aumentará aproximadamente
2 unidades monetarias por unidad producida. Es decir, fijaros, si lambda 1 nos ha dado 2 que es mayor que 0 y suponer que el incremento que nos dicen del B1 es 1. Entonces, fijaros que aproximadamente lambda 1 multiplicado por este incremento es 2. Y como los dos son positivos, o sea, como este es positivo y el incremento es positivo, pues quiere decir que aumentará este producto. ¿Vale? Por tanto, aumentaría dos unidades monetarias y como queríamos que el coste fuera mínimo, pues no nos interesa. ¿Vale? Fijaros, hemos utilizado esto de aquí, ¿eh? En nuestro caso, teníamos que lambda 1 era mayor que 0, el incremento, queríamos incrementarlo, era positivo, y entonces el valor que hemos encontrado óptimo aumenta este producto, es decir, aumenta 2, y como era un mínimo, el coste nos aumenta, con lo cual no nos interesa. ¿Vale? Por tanto, no nos interesa.